Hola a todos, bienvenidos al canal Marco Interno. No olviden suscribirse y darle like al video. Hoy vamos a hablar sobre la película El gato con botas de 2011. El felino espadachín, un personaje que ya habíamos visto en las andanzas del ogro verde, comienza su propia leyenda. Imaginen a un gatito, huérfano y sin un duro, cuyo destino parecía predestinado a la vida callejera, pero en él ardía un fuego distinto, el de la justicia y la aventura. En su juventud, en el orfanato de San Ricardo, conoció a Humpty Dumpty, un huevo ambicioso y con más sueños que sentido común, y a Imelda, una chica que se convertiría en su figura materna. La relación con Humpty era profunda, casi fraternal. Se admiraban mutuamente, aunque Humpty, marcado por una ambición desmedida, siempre buscó el camino fácil. Nuestra historia arranca con Gato, ya un fuera de la ley, huyendo de la justicia en México, mostrando esa gracia felina incomparable mientras se enfrenta a las autoridades. Su reputación le precede. No es un héroe, pero tampoco un villano puro. Es un pícaro con un código moral, alimentado por las películas de capa y espada que veía en su juventud, donde los bandoleros eran tratados como leyendas. Su vida da un giro cuando escucha hablar de las legendarias judías mágicas. Estas no son un cuento de hadas, son la clave para alcanzar el castillo del gigante, donde se dice que reside una oca que pone huevos de oro. Gato ve en esto una oportunidad para limpiar su nombre, para obtener esa riqueza que le permita vivir con honor, quizás incluso para redimirse ante quienes lo juzgan. Para conseguir las judías necesita a alguien con información privilegiada. Aquí entra Kitty Patasuave, una gata experta en el arte del hurto, con una agilidad y un encanto que desarmarían a cualquiera. Kitty, cuya carrera se basa en la discreción y la precisión, se convierte en su aliada a regañadientes. Es fascinante ver la química entre Gato y Kitty. Hay una tensión innegable, una danza peligrosa de seducción y desconfianza mutua, propia de dos almas que han aprendido a valerse por sí mismas. El reencuentro con Humpty Dumpty es el núcleo emocional de esta aventura. Humpty, ahora un huevo gordo y resentido, planea obtener las judías para sí mismo. Él utiliza el viejo afecto y la culpa de Gato para manipularlo, recordándole los viejos tiempos y las promesas incumplidas. Humpty, en el fondo, está desesperado por probar su valía, atormentado por la sombra de su madre ausente y un deseo irrefrenable de grandeza. Los tres se embarcan en una búsqueda peligrosa, enfrentándose a bandidos y a la ley. El viaje a través de las tierras españolas y el ascenso por las nubes, en dirección al castillo, es un despliegue de acción coreografiada, donde el sable de Gato corta el aire con elegancia. La narrativa no escatima en mostrar cómo la amistad genuina puede ser corrompida por la codicia. Cuando finalmente llegan al castillo, la verdad sale a la luz. Humpty nunca quiso compartir. Su plan siempre fue usar a Gato, culparlo y asegurar toda la fortuna para sí. Este es un momento de profunda traición. Gato, herido no por las espadas, sino por el engaño de su hermano de orfanato, debe tomar una decisión crucial: seguir el camino fácil y egoísta que le ofrece Humpty, o aferrarse a la integridad que aprendió más tarde, quizás inspirándose en el recuerdo de Imelda, la mujer que le dio amor incondicional. El clímax es espectacular. Gato y Kitty, luchando codo a codo, deben enfrentarse no solo a la guardia del castillo, sino al mismo Humpty, quien, en su delirio de poder, desata la furia del gigante. Al final, Gato elige el bien mayor. La caída de Humpty es trágica. No muere, sino que queda arruinado, comprendiendo demasiado tarde que su obsesión por el oro lo alejó de lo único valioso que tenía: la lealtad genuina. Gato no consigue los huevos de oro, pero gana algo mucho más valioso: la redención a los ojos de la ciudad y, lo más importante, el respeto por sí mismo. Su leyenda no se forja con riqueza fácil, sino con valentía y la capacidad de sacrificarse por los demás. Al final, vemos a Gato y Kitty no como héroes perfectos, sino como compañeros de camino, listos para su próxima aventura, con esa mezcla de picardía y corazón que los hace tan inolvidables. Es la historia de cómo un forajido aprende que la verdadera riqueza reside en la lealtad y el valor demostrado en el momento de la verdad. La esencia del relato reside en la constante tensión entre el deseo de Gato de ser un héroe admirado,
ese ideal que tomó de las novelas de caballería que consumía de niño, y la realidad cruda de su vida como fugitivo. Es conmovedor ver cómo esa imagen de un justiciero elegante contrasta con la suciedad de las calles por donde debe correr. El trasfondo de Humpty Dumpty es particularmente melancólico. Su ambición no surge de la maldad pura, sino de una profunda inseguridad, del sentimiento de haber sido abandonado por su madre y de una necesidad desesperada por demostrar su inteligencia y valía al mundo, utilizando para ello métodos turbios. Su inteligencia, que en otro contexto lo habría llevado a ser un gran estratega o ingeniero, se tuerce hacia la conspiración. Cuando manipula a Gato, no solo apela a viejos recuerdos de camaradería, sino que explota la inocencia que una vez compartieron en el orfanato, ese refugio donde las reglas del mundo exterior no parecían importar. Kitty Pata Suave, por su parte, no es solo un interés amoroso. Ella es un espejo para Gato. Ambos son maestros del engaño y el sigilo, pero Kitty mantiene una distancia emocional más pulcra. Su habilidad con las herramientas de ganzúa y su capacidad para desaparecer en la multitud demuestran una vida de supervivencia autoimpuesta. La lucha que mantienen por el mapa de las judías no es solo física, es un duelo intelectual donde cada movimiento está calculado. A medida que la confianza se construye, vemos pequeños destellos de vulnerabilidad en Kitty, sugiriendo que también ella anhela algo más que el anonimato. La secuencia del viaje a las nubes, ascendiendo hacia el dominio del gigante, se siente casi onírica, un verdadero salto de fe. Es aquí donde la fantasía se fusiona con la acción pura. El castillo, imponente y envuelto en niebla, es la metáfora perfecta de la meta inalcanzable que persiguen. La traición de Humpty, al final, se siente más dolorosa precisamente porque ocurre en la cima, cuando Gato cree haber alcanzado la gloria. Ver a su antiguo amigo elegir el oro sobre el lazo fraternal que compartieron bajo el techo austero de San Ricardo es el verdadero golpe bajo de la película. Gato, al enfrentar el dilema final, dejar que Humpty caiga o intentar salvarlo, demuestra su evolución. Ya no es el niño que seguía ciegamente a un líder carismático. El gato que lucha contra la codicia de Humpty es el resultado de las lecciones aprendidas a golpe de espada y a base de desengaños. Su decisión de salvarlo, a pesar de la traición, lo consagra como un verdadero héroe a sus propios ojos, incluso si el mundo aún lo ve como un bandido. La caída de Humpty, mientras se aferra a un huevo de oro que finalmente se rompe, es la clara evidencia visual de que su búsqueda era vana. Al final, Gato y Kitty se alejan juntos, su relación cimentada no en el botín, sino en la experiencia compartida de haber superado la tentación de la avaricia y haber elegido la camaradería. La leyenda que forjan es más auténtica que cualquier historia de huevos dorados. La travesía de Gato es, en esencia, un relato de búsqueda de identidad, un espejo de los arquetipos heroicos que él tanto admira, pero filtrados a través de la realidad de un animal que debe robar para sobrevivir. Su carisma natural, ese porte orgulloso y su habilidad con la esgrima, que recuerda a los mosqueteros de capa y espada que veía en su juventud, son una fachada para ocultar una profunda necesidad de pertenencia y validación. Él anhela el aplauso que se otorga al valiente, no al ladrón. El contraste entre los orígenes de Gato y Humpty es crucial para entender el conflicto. Mientras Gato, a pesar de sus robos, demostraba una inclinación hacia lo noble, incluso si esa nobleza se manifestaba en ayudar a los desvalidos en el orfanato, Humpty siempre mostró una inclinación hacia la manipulación y el atajo. Su intelecto superior, mal dirigido, lo convirtió en un genio del resentimiento. Es fascinante cómo la ambición, cuando nace del vacío emocional, se transforma en una fuerza destructiva, especialmente cuando se proyecta sobre un antiguo amigo. La escena en que Humpty utiliza el recuerdo de su juramento infantil, sellado con promesas inocentes, es un acto de crueldad psicológica que Gato no esperaba de su hermano de infancia. Kitty Pata Suave opera como un catalizador moral para Gato. Ella es la profesional, la que se mantiene al margen de los grandes dramas sentimentales, enfocada únicamente en la eficiencia de su arte. Su desconfianza inicial hacia Gato es justificada. Para ella, el romance es un pasivo peligroso. Sin embargo,
la pasión de Gato por la aventura y su inesperado sentido del honor, que se revela cuando duda en traicionar a Humpty por el bien de la misión, comienzan a erosionar la coraza de Kitty. Ella, que se ha acostumbrado a moverse sola por el mundo, empieza a ver en Gato no solo a un compañero de fechorías, sino a alguien con quien podría permitirse el lujo de tener un futuro. La forma en que intercambian miradas durante el baile improvisado, lleno de movimientos furtivos y seducción implícita, muestra que ambos están cansados de vivir en la sombra. El ambiente dentro del castillo del gigante es opresivo, un lugar donde el oro ha corrompido hasta el aire. La avaricia de Humpty se vuelve física. Al intentar poseer todo el oro, se vuelve torpe y vulnerable. El momento culminante no es solo una batalla física, sino una confrontación ideológica. Gato tiene la oportunidad de dejar que Humpty enfrente las consecuencias de su propia codicia, especialmente después de la traición, pero su decisión de salvarlo, incluso cuando Humpty está completamente consumido por la locura del oro, subraya la lección aprendida. La verdadera grandeza radica en la compasión y en negarse a caer al nivel del traidor. La caída de Humpty, donde se aferra a su tesoro ilusorio, es la declaración final de que la riqueza material nunca podrá llenar el vacío dejado por la falta de integridad y amor verdadero. Gato, al renunciar voluntariamente a los huevos dorados, se convierte en el héroe que siempre quiso ser. No por la aclamación externa, sino por el acuerdo tácito con su propia conciencia y con Kitty. Su leyenda se escribe, irónicamente, al renunciar a la leyenda que buscaba. El desenlace deja a Gato y Kitty en un espacio de incertidumbre prometedora. No son ricos, siguen siendo forajidos en el sentido más estricto de la palabra, pero ahora están unidos por un entendimiento más profundo que cualquier botín podría ofrecer. La imagen final de ellos dos, escapando juntos hacia el horizonte, sugiere una nueva etapa en la vida del espadachín felino. Ya no está buscando redención a través de grandes hazañas públicas, sino construyendo una vida auténtica junto a alguien que comprende su dualidad, el pícaro elegante y el corazón noble que lucha por salir. Esta nueva fase implica una adaptación de su carrera. El gato que conocimos estaba obsesionado con limpiar su nombre ante la justicia, un objetivo que resultaba inalcanzable mientras estuviera motivado por la venganza o la gloria mal entendida. Ahora, el enfoque parece cambiar hacia la supervivencia compartida y la aventura por el placer de ella, un estilo de vida mucho más acorde con su naturaleza indomable. Kitty, con su pragmatismo y habilidad para desaparecer, se convierte en el ancla perfecta para su impulsividad. Es plausible imaginar que sus futuros trabajos se centren en recuperar artefactos robados o en frustrar planes de villanos más grandes, asumiendo un rol de justiciero clandestino, operando en las sombras donde su reputación de bandido le sirve de camuflaje. La influencia de Imelda, la figura materna del orfanato, resuena en la elección final de Gato. Ella le enseñó el valor de la bondad sin esperar nada a cambio, y en el momento decisivo con Humpty, Gato actúa por ese principio olvidado. Esta redención personal es más poderosa que cualquier título nobiliario. Se ve reflejado en su porte. Aunque sigue siendo extravagante, hay una ligereza en su paso que antes no existía. La carga del resentimiento y la ambición ajena se ha disipado. La relación con Kitty, por su parte, está marcada por el respeto mutuo a sus respectivas habilidades. No hay sumisión. Es una sociedad de iguales. Mientras Gato aporta la valentía y la destreza con el acero, Kitty ofrece la astucia y la capacidad de planificación meticulosa. Su futuro juntos se vislumbra como una serie de escapadas emocionantes, donde el romance se desarrolla entre el riesgo y la confianza silenciosa, lejos de las expectativas impuestas por la sociedad o por los ideales caballerescos que Gato alguna vez intentó emular de forma torpe. Han forjado su propia leyenda, una que celebra la lealtad sobre el oro, y esa es una historia mucho más valiosa y duradera que cualquier huevo puesto por una oca mágica. El aire que respiran Gato y Kitty al alejarse del dominio del gigante es fresco y libre, una compensación inmaterial a la fortuna que han dejado atrás. La sensación de haber esquivado no solo la ira de un gigante, sino la corrupción interna que casi consume a Gato, es palpable en su camaradería recién forjada.
Gato, liberado de la presión de ser el héroe de capa y espada de sus sueños infantiles, puede permitirse ser simplemente Gato, un superviviente carismático con un talento inigualable para la esgrima. Su orgullo ahora se sustenta en decisiones tomadas bajo presión, no en proezas vacías. La dinámica con Kitty se consolida precisamente porque ambos entienden el coste de la codicia. Kitty, quien había construido su vida alrededor de la autosuficiencia y la desconfianza absoluta, encuentra en Gato una fisura en su armadura. Su pasado, lleno de giros y maniobras para obtener lo justo para sobrevivir, se alinea con el de Gato. Pero ella nunca se permitió el lujo de la fantasía heroica. Ella simplemente ejecutaba. Ver a Gato elegir el honor sobre la riqueza le demuestra que él es diferente a otros bandidos y aprovechados que había conocido. El afecto entre ellos no es un cuento de hadas forzado, sino una alianza práctica y apasionada, forjada en el peligro compartido, donde cada caricia o mirada cómplice es un reconocimiento tácito de que han elegido la vida real, más compleja pero más verdadera, sobre el espejismo del oro. El camino por delante se perfila como una serie de aventuras menos impulsadas por la necesidad desesperada de borrar un estigma, y más por la emoción intrínseca de la caza y la astucia. Se puede imaginar que Gato utilizará su reputación como un señuelo, atrayendo problemas para que Kitty, con su ingenio y habilidades técnicas, los resuelva desde las sombras. Su futuro no estará en los salones de la fama, sino en tabernas oscuras donde su leyenda se susurra con admiración mezclada con cautela. Este es el verdadero destino del pícaro, operar en la zona gris, donde la moralidad es flexible pero el código personal es inquebrantable. La ausencia de Humpty Dumpty, aunque trágica en su raíz, sirve como un ancla constante para Gato. La caída de su amigo le recuerda la delgada línea entre la ambición y la autodestrucción. Este evento se convierte en la piedra angular de la madurez del felino espadachín. Ya no es el huérfano que busca desesperadamente un lugar en el mundo. Es un hombre, o más bien, un gato, que ha encontrado su lugar definiéndose a sí mismo, en oposición a lo que otros esperan de él. La historia concluye no con un final, sino con una promesa implícita. Mientras Gato siga teniendo su sable, su gracia y ahora una compañera leal, cualquier camino que tomen estará lleno de acción, y quizás de una justicia inesperada. La libertad recién adquirida por Gato y Kitty se siente como una recompensa silenciosa por haber rechazado la tentación más grande. El peso del oro, esa promesa falsa de seguridad y honor, se ha esfumado, dejando solo la ligereza del movimiento y la habilidad para el escape. Es un alivio que se refleja en la forma en que Gato ahora maneja su capa. Ya no la usa para ocultar vergüenza, sino como un accesorio más de su innegable estilo. Casi como un guiño a esa infancia idealizada de los héroes de capa, pero con los pies firmemente plantados en la tierra de lo posible. La relación con Kitty evoluciona hacia una simbiosis perfecta de pícaros. Ella admira su pasión indomable, esa chispa que Humpty intentó sofocar con resentimiento, y él respeta su capacidad para operar con una frialdad calculadora que él nunca podría alcanzar. No hay necesidad de grandes declaraciones, su conexión se manifiesta en la sincronía de sus movimientos, en cómo sus miradas se cruzan antes de ejecutar un plan, anticipando el siguiente paso del otro. Kitty, que siempre temió la vulnerabilidad, descubre que la fuerza de Gato no reside solo en su espada, sino en su capacidad para perdonar y seguir adelante sin rencor, una fortaleza que ella comienza a admirar profundamente. En retrospectiva, el camino de Gato ha sido una serie de pruebas para solidificar su identidad. El orfanato le enseñó el valor de la amistad, con Humpty. La huida le enseñó la necesidad de la destreza, su carrera callejera. Y la búsqueda de las judías le enseñó la diferencia entre la codicia y el honor. Este último aprendizaje, impulsado por la traición, es el más formativo. Al salvar a Humpty, incluso sabiendo que no merecía tal misericordia, Gato se asegura de que el monstruo que acecha en las leyendas no sea él. Él decide conscientemente ser el autor de su propia historia, no un eco de los errores de su amigo. Es inevitable que sus futuras aventuras los lleven de nuevo a los límites de la ley, pero ahora con un propósito más claro. La necesidad de dinero persistirá, claro está,
porque Gato aún aprecia los lujos que una vida de espadachín puede costear, pero esa necesidad estará templada por un compromiso con la justicia personal. Podríamos verlos interviniendo en situaciones donde un ladrón sin escrúpulos aprovecharía la inocencia de otros, un eco directo de lo que le sucedió a Humpty. Gato, habiendo comprendido el poder destructivo de la ambición ciega, se posiciona como el guardián no oficial de aquellos que, como él en San Ricardo, son vulnerables ante las promesas vacías de grandeza. El telón cae sobre su historia con la certeza de que, mientras estén juntos, cada sombra oculta un nuevo desafío, y cada desafío será enfrentado con gracia, acero y un amor inesperado que vale más que todo el oro del gigante. La elegancia de Gato al enfrentarse al mundo es una manifestación externa de su lucha interna por la aceptación. Su famoso duelo con el gato gigante en la taberna, un acto de bravuconería necesario para establecer su leyenda inicial, contrasta fuertemente con la vulnerabilidad que exhibe al hablar de su infancia o al confiar en Kitty. Esta dualidad es la que lo hace tan fascinante, es un performance constante. Su inspiración en los héroes de capa y espada no es solo una admiración estética, sino un deseo profundo de encarnar la virtud que estos personajes, a menudo idealizados, representaban, buscando redimir la mancha de ser un huérfano y un forajido. Kitty Pata Suave funciona como el perfecto contrapeso pragmático a esta idealización. Ella no sueña con castillos, sino con la próxima ruta de escape segura. Su carrera como ladrona se basa en la observación aguda y en la minimización del riesgo. Ella es la maestra de la logística del crimen. La tensión entre ellos no es meramente romántica, es filosófica. Gato se arriesga por la gloria. Kitty se arriesga solo por lo necesario. Sin embargo, Gato le enseña que a veces, el mayor riesgo es no arriesgarse por algo que valga la pena, como la conexión genuina. La forma en que ella finalmente confía sus habilidades a su causa es un reconocimiento tácito de que la vida solo se vuelve interesante cuando se comparte el peligro con alguien digno. La figura de Humpty Dumpty se convierte, post-traición, en una advertencia silenciosa sobre el destino que Gato evitó. Humpty no estaba motivado por la maldad pura, sino por un complejo de inferioridad magnificado por una inteligencia superior desperdiciada. Su incapacidad para construir algo desde cero, en lugar de intentar robarlo o manipularlo, es la clave de su fracaso. Cuando Gato lo salva, no está salvando al villano, sino al niño que alguna vez fue su mejor amigo en el orfanato. Un acto de piedad que sella su propio carácter noble. Es un sacrificio emocional que no requiere testigos ni aplausos. Un secreto que solo él y Kitty conocen. El legado que Gato construye al final es más sutil que el de las leyendas épicas. No hay un monumento dedicado a él, sino una reputación cambiante. Un bandido que ayudó a limpiar su nombre al derrotar a un villano mayor. Su nueva vida con Kitty es un lienzo en blanco, pero sus pinceladas serán guiadas por la experiencia adquirida en las nubes. La aventura se convierte en su hogar, y la única riqueza que persiguen es la capacidad de seguir moviéndose juntos, libres de las ataduras de la culpa o la avaricia. La gracia de su partida, esa silueta elegante en el horizonte, promete una secuela donde el espadachín finalmente vive la aventura, en lugar de simplemente buscarla para encajar en un molde ajeno. La persistencia de Gato en mantener su estilo, incluso desprovisto de la necesidad de impresionar a las masas, revela una profunda comprensión de quién es. El manto de espadachín, una vez adoptado como disfraz para ocultar su origen humilde, se convierte en su uniforme auténtico. Su habilidad con el sable, afinada a través de innumerables escaramuzas y entrenamientos autodidactas, es una manifestación de su disciplina interior. Esa tenacidad que le permitió sobrevivir donde otros sucumbieron. Es interesante notar cómo la influencia de los relatos de capa y espada no se desvanece del todo, sino que se refina. En lugar de buscar batallas grandilocuentes para restaurar un honor perdido, Gato ahora utiliza esa habilidad para garantizar su propia libertad y la de Kitty. La pareja avanza, navegando los caminos menos transitados, donde su reputación ambigua les sirve mejor que un pasaporte oficial. Kitty, con su aguda percepción, se encarga de filtrar las oportunidades viables de las trampas mortales.
Su entendimiento mutuo se ha cimentado en la capacidad de confiar en el instinto del otro, un lenguaje que va más allá de las palabras, forjado bajo el estrés de la persecución y la cercanía del peligro. Es la madurez de una relación nacida del caos, donde el afecto se demuestra a través de la protección mutua y la planificación meticulosa. El recuerdo de Humpty Dumpty no es un fantasma que los persigue, sino una lección inscrita en sus experiencias. La caída del huevo gigante y su tesoro destrozado es la prueba irrefutable de que la grandeza construida sobre la traición es inherentemente frágil. Gato ha asimilado esto. La verdadera fuerza no se mide por cuánto se puede tomar, sino por cuánto se está dispuesto a sacrificar por lo que realmente importa. Esta nueva filosofía lo aleja del bandido impulsivo para acercarlo al antihéroe redimido que siempre tuvo el potencial de ser. El futuro, aunque incierto en términos de estabilidad financiera, es rico en potencial narrativo. Imaginar sus próximas andanzas es vislumbrar una serie continua de duelos ingeniosos y escapadas imposibles. Gato ya no necesita la validación del pueblo o de la ley. Su propósito se ha vuelto íntimo: proteger su burbuja de libertad junto a Kitty. La sonrisa pícara que comparte con ella al final de cada encuentro difícil es la confirmación de que han elegido el camino más difícil pero infinitamente más gratificante. El de vivir según sus propias reglas, bajo el sol, con el filo de la espada siempre listo y el corazón, por primera vez, verdaderamente en paz. La leyenda del gato con botas continúa, no en los libros de historia, sino en el ritmo constante de sus pasos juntos. La sombra de la inminente aventura se cierne sobre ellos, no como una amenaza, sino como un horizonte prometedor. Gato, ahora más sereno en su pícaro exterior, se permite ocasionalmente reflexionar sobre la pureza de su motivación inicial. El deseo de ser alguien digno de amor, quizás incluso de ese amor incondicional que le brindó Imelda en San Ricardo. Este deseo, que una vez lo hizo vulnerable a la manipulación de Humpty, ahora es su motor más limpio. Ha comprendido que la dignidad no se compra con oro, ni se gana al derrotar a un gigante, sino al sostenerse firme cuando el mundo espera que te derrumbes. Kitty Pata Suave es la prueba viviente de que la confianza puede ser ganada incluso por el más astuto de los bandidos. Su escepticismo inicial era una armadura forjada por años de soledad. Ella se había perfeccionado en el arte de no necesitar a nadie. Sin embargo, la valentía desinteresada de Gato, su disposición a correr riesgos por un principio más que por una ganancia, la desarma lentamente. Su complicidad se manifiesta en pequeños gestos, un toque rápido en el hombro antes de un salto peligroso, la manera en que ella le prepara su café o le afila sus espadas sin que él lo pida. Es una vida compartida de logística y destreza, donde cada robo exitoso es simplemente el medio para financiar la siguiente gran escapada juntos. El contraste entre la vida que Humpty buscaba y la que Gato eligió se solidifica en sus hábitos. Mientras Humpty soñaba con el poder absoluto y la tiranía sobre el mundo, Gato se contenta con la maestría de un momento, la perfección de un corte limpio, el sabor de una buena siesta al sol. Su habilidad como espadachín, inspirada en héroes que defendían a los débiles, se redirige ahora hacia la defensa de su propia autonomía. Ya no se trata de la épica, sino de la supervivencia elegante. La forma en que Gato utiliza su carisma para desviar la atención mientras Kitty realiza el trabajo delicado es el matrimonio perfecto entre el espectáculo y la sustancia. La leyenda del gato con botas se transforma de ser la historia de un forajido famoso a la de un compañero leal. El final de su aventura con Humpty no fue un cierre, sino una apertura, una promesa de que, mientras él y Kitty sigan juntos, tendrán siempre un desafío que enfrentar y una razón para confiar. Sus movimientos futuros serán más audaces, quizás involucrando el rescate de artefactos preciados que están en manos de tiranos más grandes, aquellos que sí encarnan la codicia ciega que casi destruye a Humpty. El mundo sigue siendo peligroso y lleno de oportunidades para el engaño, pero ahora el felino espadachín tiene un ancla moral y emocional que lo mantiene firme. La certeza de que su verdadera fortuna no está en el oro que deja atrás, sino en la mano que sostiene la suya mientras se adentran en el siguiente amanecer. La autenticidad de Gato se revela en su capacidad para mantener el equilibrio entre el espectáculo y la realidad.
Él entiende que su imagen de espadachín intrépido es una herramienta tan valiosa como su sable. Esta conciencia teatral le permite manipular las percepciones de sus perseguidores y adversarios, un truco aprendido en las calles donde la apariencia de fuerza a menudo sustituye a la fuerza real. Sin embargo, esta habilidad ya no es una máscara para ocultar debilidad, sino un accesorio de su fuerza recién descubierta, la autoconfianza. La forma en que sacude su capa después de un escape casi imposible, con una sonrisa que dice, lo hice de nuevo, es un tributo a su propia supervivencia y a la presencia constante y silenciosa de Kitty. Kitty, con su pragmatismo casi felino, es la única capaz de ver a través de la fanfarronería y apreciar la solidez del carácter que yace debajo. Ella no se impresiona fácilmente con los floreos, pero sí valora la lealtad probada en el crisol de la crisis. Su inspiración profesional proviene de una necesidad más inmediata que la de Gato. Ella aprendió a navegar el mundo sin depender de nadie, haciendo de la autosuficiencia su máxima virtud. La inversión emocional que hace en Gato es, por lo tanto, un acto de gran riesgo para ella. Si Gato hubiera sucumbido a la avaricia como Humpty, Kitty habría perdido no solo a un aliado eficaz, sino también la primera oportunidad real de bajar sus propias defensas. Su relación se cimenta en esa comprensión mutua de que ambos han elegido un camino difícil y prefieren enfrentarlo juntos. El fantasma de Humpty Dumpty persiste como un recordatorio severo de las tentaciones del ego. La ambición desmedida del huevo no era solo por los huevos de oro, sino por la validación que creía que el oro le otorgaría. Gato, al salvarlo, demostró que se puede ser un pícaro con principios. Él se negó a permitir que la traición se convirtiera en una justificación para el abandono. Esta decisión ética eleva su estatus en su propia mente por encima de cualquier título oficial. Ya no está huyendo de un crimen pasado. Está corriendo hacia un futuro construido sobre decisiones moralmente sólidas. Sus futuras aventuras, entonces, no serán meros robos, sino actos de intervención con un toque de espectáculo. Se vislumbra a Gato y Kitty como los justicieros informales de las tierras donde la autoridad es corrupta o inexistente. Gato puede seguir utilizando su nombre de proscrito como un escudo, atrayendo la atención mientras Kitty, con su destreza técnica, desarma las estructuras de poder injustas. El romanticismo que florece entre ellos es una aventura en sí misma, un equilibrio constante entre el peligro de su estilo de vida y la comodidad de tener a alguien que conoce y acepta todas sus facetas, desde el gato callejero hasta el héroe renuente. La verdadera leyenda de Gato no se escribirá en pergaminos, sino en la crónica silenciosa de sus escapadas compartidas, demostrando que la lealtad forjada en el fuego es el oro más duradero. La calma que sigue a la tormenta del castillo del gigante es tensa, pero fértil. Gato y Kitty no se detienen a celebrar. Su lenguaje de amor es la acción continua, el movimiento perpetuo. Han aprendido que la quietud atrae a los problemas, especialmente cuando uno lleva la reputación de ser el gato con botas. El desafío ahora es redefinir su existencia sin el gran objetivo redentor de limpiar su nombre o amasar una fortuna. Han encontrado algo mejor, una rutina compartida de supervivencia con propósito. La incorporación de Kitty al estilo de vida de Gato es un estudio fascinante de adaptación. Ella, que valoraba la invisibilidad, debe ahora aprender a tolerar la fama incómoda que acompaña a la pareja del legendario espadachín. Para compensar, Gato se vuelve más protector y más sutil en sus exhibiciones públicas. Sus floreos se vuelven más precisos, menos aleatorios. Cada capa agitada, cada estocada elegante, tiene ahora una justificación práctica. Distraer a los guardias para que Kitty pueda asegurar su escape o su próximo objetivo discreto. Su carrera conjunta se convierte en un arte de prestidigitación a gran escala, donde el público es la víctima y ellos son los magos que manipulan la atención. La sombra de Humpty Dumpty, aunque alejada físicamente, influye en su ética de trabajo. Gato ahora aborda cada situación con una cautela renovada, especialmente cuando involucra promesas o afecto. La traición del huevo lo ha vacunado contra la ingenuidad. Si alguna vez considera un golpe fácil o una alianza conveniente, la memoria de su amigo consumido por la codicia sirve como un poderoso freno.
Es un constante recordatorio de que el camino del villano a menudo comienza con una pequeña concesión moral. Por ello, buscan proyectos que, si bien son ilegales según la ley, poseen una justicia intrínseca, robarle a quienes robaron más grande o exponer la corrupción oculta bajo fachadas respetables. La dinámica romántica entre ellos se desarrolla en este entorno de riesgo calculado. No hay tiempo para las cartas de amor y las serenatas. Su conexión se mide en la efectividad con la que cubren las espaldas del otro. Kitty admira la pasión inquebrantable de Gato por la vida, su negativa a conformarse con una existencia mediocre. Gato, a su vez, se siente profundamente atraído por la competencia feroz y la autosuficiencia de Kitty. Ella no necesita que él la salve, solo que se mantenga a su lado, lo cual es un halago más profundo para un personaje obsesionado con ser fuerte y necesario. Su futuro es un constante baile de espadas y ganzúas, donde cada día vivido juntos es una victoria contra el destino sombrío que ambos evitaron. La verdadera leyenda que forjan es aquella que no busca ser contada por bardos, sino vivida en la adrenalina compartida de dos forajidos que encontraron un hogar en la carretera. La ruta que han tomado Gato y Kitty es, irónicamente, la más segura que han conocido, aquella sin expectativas fijas. El hecho de no estar persiguiendo un tesoro tangible les ha otorgado una libertad más profunda que cualquier oro robado. Gato ha dejado de forzar la imagen del héroe caballeresco. Su elegancia ahora es una consecuencia natural de su habilidad innata, despojada de la urgencia de la redención pública. Su porte es el de un veterano que ha visto el abismo y ha elegido conscientemente no saltar en él. Kitty, por su parte, comienza a mostrar grietas en su armadura de autosuficiencia, grietas que Gato no intenta explotar, sino proteger. Su desconfianza hacia el mundo se mezcla con una creciente fe en el juicio de Gato. La vemos más a menudo sonreír, una expresión reservada que antes solo utilizaba al completar un trabajo impecable. Esta sonrisa ahora es para él un reconocimiento silencioso de su conexión. Ella se ha convertido en la guardiana de la realidad de Gato, asegurándose de que sus impulsos heroicos no lo lleven a riesgos innecesarios, mientras que él es el motor que la impulsa a creer en algo más grande que su propia supervivencia. El recuerdo de Humpty es ahora un fantasma útil, no un fantasma punzante. Gato no siente culpa por la caída de su amigo, sino una honda tristeza por el potencial desperdiciado. La imagen de Humpty, aferrado a ese huevo roto, es la lección visual de que el vacío interior solo puede llenarse con integridad, no con posesiones. Esta comprensión informa la moralidad de sus futuros actos. Si bien siguen operando al margen de la ley, sus objetivos se han refinado. Apuntan a desmantelar sistemas de opresión o a recuperar objetos cuya pérdida cause un mal mayor que su robo. Se han convertido en piratas filosóficos, robando con conciencia. Su vida en común es una sinfonía de sigilo y gracia. En las ciudades grandes, Gato se convierte en la distracción carismática, la leyenda viviente que mantiene a los guardias mirando hacia arriba, mientras Kitty, invisible como el viento, se desliza por las sombras para realizar el trabajo crucial. Esta coreografía de engaño es su forma más íntima de comunicación. No necesitan grandes dramas para confirmar su amor, la eficacia con la que trabajan juntos, la confianza ciega en un momento de tensión extrema, es su declaración de afecto. El gato con botas ya no necesita un trono. Su reino es el espacio compartido entre él y Kitty, un territorio móvil donde la lealtad es la única ley inquebrantable. La travesía de Gato y Kitty se establece como una constante huida hacia adelante, una existencia nómada donde el verdadero hogar es el espacio que ocupan juntos, independientemente del telón de fondo. Han descubierto que la libertad no es la ausencia de ley, sino la capacidad de elegir a qué ley someterse, la suya propia. Gato ha llegado a apreciar que su carisma, antes una necesidad desesperada para ganarse la simpatía, es ahora una herramienta pulida para la supervivencia compartida, una cuerda de rescate tejida con encanto y peligro. El desarrollo de Kitty es quizás el más sorprendente. La ladrona pragmática y reservada ha permitido que la vulnerabilidad se infiltre en su rutina. Ya no se trata solo de la eficiencia. Hay un matiz de disfrute en la manera en que participa en los pequeños actos de audacia de Gato.
incluso si ella misma prefiere la ejecución silenciosa. Ella ha aprendido que el riesgo emocional, aunque aterrador, puede ser tan adictivo como el riesgo físico de un robo bien ejecutado. Su afecto por Gato se manifiesta en su lealtad silenciosa y en su habilidad para anticipar sus caídas, ofreciendo un anclaje firme cuando el espíritu aventurero del felino amenaza con arrastrarlo demasiado lejos. La lección aprendida de Humpty Dumpty se solidifica en un principio rector: la posesión corrompe, la ambición ciega. Gato observa a otros poderosos, reyes y nobles, y ve en ellos ecos de la locura del huevo gigante. Esto afianza su rechazo a la vida sedentaria y a la acumulación excesiva. Cuando se encuentran con tesoros o reliquias de gran valor, la discusión entre ellos es breve pero intensa. ¿Sirve esto a su libertad o se convertirá en una nueva jaula? Generalmente optan por el intercambio, la neutralización del peligro, o, en raras ocasiones, la redistribución sutil, asegurándose de que cualquier ganancia se convierta en combustible para el viaje, no en un destino estático. En las noches tranquilas, cuando el fuego crepita y el peligro está lejos, Gato a veces se quita las botas, examinando el cuero desgastado. No son solo zapatos, son los símbolos de su juramento a sí mismo. Kitty a menudo lo observa en estos momentos, entendiendo que debajo del terciopelo y el acero reside un alma que todavía anhela el reconocimiento. Pero ahora, ese reconocimiento se lo otorga a ella con un roce de su pata o una mirada comprensiva. Su leyenda no se trata de ser el mejor espadachín, sino de ser el compañero más leal. El gato con botas ha encontrado su verdadero arquetipo, no el mosquetero solitario, sino el pícaro compañero que lucha por un amor que vale más que cualquier corona. Su historia se convierte en un susurro constante en los caminos, la prueba de que se puede ser un forajido y, al mismo tiempo, un hombre de honor, siempre y cuando se elija la compañía correcta. La elección de su código de conducta post-Humpty no es meramente un acto de rebeldía, sino una profunda declaración de identidad forjada en la experiencia amarga. Gato y Kitty entienden que el mundo exterior, gobernado por jerarquías rígidas y riquezas mal habidas, nunca les ofrecerá un lugar legítimo. Por lo tanto, su reino se convierte en el espacio liminal, las fronteras, los puertos francos, las ciudades bajo toque de queda. En estos lugares, la reputación de Gato como un bandido astuto es un activo negociable, mientras que Kitty puede moverse como una sombra sin levantar sospechas sobre el famoso felino. El carisma de Gato evoluciona de ser un acto para conseguir favores a una forma de diplomacia de bajo perfil. Él sabe cuándo desenvainar la espada con estrépito y cuándo desenvainar una anécdota ingeniosa. Kitty, que valora la eficiencia por encima de todo, ha aprendido a apreciar esta dualidad. Ella se ha dado cuenta de que la extravagancia de Gato es su mejor camuflaje. Mientras todos están distraídos por el brillo y el movimiento, ella está desmantelando el problema desde sus cimientos. Esta sinergia es lo que les permite operar a gran escala, asumiendo riesgos que un ladrón solitario nunca podría permitirse. Emocionalmente, la relación se profundiza a través de la aceptación total de sus pasados turbulentos. Kitty ya no siente la necesidad de ocultar sus cicatrices o sus trucos más cuestionables. Gato las ve como la prueba de su resistencia. Él, a su vez, expone ante ella sus momentos de duda, esos instantes en los que el peso de ser el gato con botas lo agobia. Esta honestidad mutua es su verdadera armadura. El amor entre ellos no es pasivo. Es una vigilancia constante, un compromiso activo de proteger la libertad del otro de cualquier fuerza externa o interna, incluido el espectro de la ambición que consumió a Humpty. La figura de Imelda, la bondad incondicional del orfanato, regresa como un faro moral en sus decisiones más difíciles. Cuando deben elegir entre un rescate lucrativo y la protección de un inocente, Gato siempre se inclina hacia el principio de Imelda, filtrado a través del pragmatismo de Kitty. Ellos no buscan cambiar el mundo, pero sí se aseguran de que su pequeño rincón del mundo sea un poco más justo. El gato con botas ha trascendido la narrativa del bandido que busca la gloria. Ahora es el guardián de su propia felicidad, un maestro de la evasión que ha encontrado, finalmente, algo que vale la pena defender con su vida y su acero: la vida al lado de Kitty.
Su historia no es un final, sino un viaje en curso, donde cada nuevo amanecer compartido es la recompensa suprema. La irrupción del gato con botas en solitario, tras su exitosa introducción en la franquicia Shrek, se presenta como un ejercicio fascinante de recontextualización del personaje. No estamos ante una simple secuela o un spin-off menor. Es una inmersión profunda en el mito fundacional de un personaje que, en esencia, es una parodia y al mismo tiempo una celebración del arquetipo del pícaro español, el espadachín romántico y el aventurero sin escrúpulos, todo envuelto en una capa de carisma felino innegable. La película, ambientada mucho antes de sus encuentros con Shrek, se apoya firmemente en el género de la zorromanía, un homenaje directo a las leyendas del enmascarado que protege al inocente a golpe de acero y florituras. La inspiración en la figura de Zorro es palpable no solo en el estilo de lucha, rápido, elegante, con el uso de la capa como arma psicológica y física, sino en la construcción de su identidad. El gato, cuyo verdadero nombre se revela como Diego, está motivado por una dualidad: el deseo de redención tras un pasado turbulento y la necesidad de mantener su imagen legendaria intacta. Este conflicto interno es el motor narrativo que distingue a esta película de las entregas anteriores de Shrek, donde su papel era predominantemente cómico y secundario. Aquí, la historia se centra en su búsqueda de las legendarias habichuelas mágicas, un MacGuffin clásico que justifica el viaje épico. La química con Humpty Dumpty, su antiguo amigo de la infancia y ahora némesis compleja, es crucial. La interpretación de Humpty como el cerebro ambicioso y traicionero que representa el camino oscuro que Diego casi toma es brillante. Esta relación evoca narrativas shakespearianas de amistad corrompida por la codicia. Humpty no es un villano unidimensional, es la sombra de lo que el gato pudo haber sido si no hubiera abrazado el camino del héroe, o al menos del antihéroe carismático. La voz de Zach Galifianakis añade una capa de vulnerabilidad y resentimiento que ancla la traición en un terreno más emocional que meramente criminal. Kitty Softpaws, por su parte, funciona como el espejo perfecto para el protagonista. Ella no solo iguala sus habilidades con la espada, sino que iguala su astucia y su encanto. Su diseño, evocando un aire de femme fatale felina, permite que el desarrollo romántico sea genuino sin sacrificar la acción. Es la compañera ideal que entiende la naturaleza del pícaro mejor que nadie, validando sus impulsos mientras lo desafía a ser mejor. Visualmente, la película representa un salto significativo para DreamWorks en términos de textura y coreografía. Las secuencias de lucha son notablemente más estilizadas que en Shrek. Se siente la influencia de películas de capa y espada clásicas, donde cada movimiento debe ser leído como parte de un baile mortal. El uso de la animación para exagerar la agilidad felina, haciendo que los cortes, los giros y el manejo del estoque parezcan imposibles pero visualmente coherentes, es un triunfo técnico que realza el tono aventurero. El manejo del tono es quizás el mayor acierto. Si bien se mantiene el humor irreverente característico de la franquicia, la narrativa principal se toma en serio las apuestas emocionales de Diego. Su pasado en San Ricardo, el orfanato, y la imagen de su madre adoptiva establecen las bases de su necesidad de honrar su nombre. La escena en la que debe elegir entre la riqueza fácil con Humpty y su propia moralidad es el punto culminante de su arco de redención, sugiriendo que el verdadero tesoro no son las joyas robadas, sino la aceptación de su propia identidad. El gato con botas 2011 funciona así no solo como una precuela entretenida, sino como una película de origen bien estructurada que justifica por qué este personaje merecía su propia leyenda. El análisis de la trayectoria de El gato con botas en esta película solitario revela una artesanía narrativa dedicada a solidificar su estatus como ícono. No se trata solo de llenar huecos biográficos, se trata de justificar la leyenda que ya conocemos. La transición del personaje, de ser un secundario carismático que robaba escenas a ser el eje central de su propia mitología, exige que el guión maneje con maestría el tono, equilibrando la comedia inherente a su diseño, un gato parlante que usa sombreros, con la seriedad de sus aspiraciones. El elemento más fascinante es cómo la película utiliza el tropo del bandido con corazón de oro.
El gato, inspirado claramente por figuras como el zorro o incluso Don Quijote en su idealismo temerario, necesita un ancla moral que lo aleje de ser un simple ladrón. Ese ancla se manifiesta en su memoria de San Ricardo y la figura de Imelda, la monja que le enseñó el valor de la justicia y el honor, aunque él lo interpretara bajo su propio código de honor rufianesco. Esta base sentimental es lo que le permite empatizar con el público más allá de sus acrobacias. Cuando el gato muestra vulnerabilidad, por ejemplo, al ser traicionado o al confrontar su propia soledad, la película logra momentos de genuina emotividad, algo que se echaba de menos en la sátira constante de las entregas de Shrek. La dinámica con Kitty Paws es esencial para este desarrollo. Ella no es simplemente un interés amoroso, es una igual profesional. En el cine de aventuras, es común que la heroína femenina deba demostrar su valía para ganarse el respeto del espadachín. Y aquí esa demostración ocurre constantemente a través del duelo de ingenio y esgrima. Hay un respeto mutuo que se construye sobre la base de la habilidad compartida. El baile de seducción y esgrima en el salón de baile es un punto álgido, donde la tensión romántica y la tensión de la pelea se fusionan perfectamente. Un recurso clásico del cine de aventuras llevado con ligereza felina. En cuanto al contexto de producción, esta película se estrenó en un momento crucial para DreamWorks, buscando revitalizar sus franquicias y demostrar que sus personajes secundarios tenían suficiente carne narrativa para sostener producciones completas. El esfuerzo puesto en el diseño de producción, especialmente al recrear los paisajes de un cuento de hadas españolizado y las fortalezas y tabernas de los bandoleros, subraya esta ambición. La paleta de colores es más cálida y terrosa que la atmósfera gótica o pantanosa de las películas de Shrek, acentuando el ambiente de aventura clásica y de viejo oeste latino. Finalmente, la resolución del conflicto con Humpty Dumpty funciona como una catarsis para el gato. Humpty encarna el peligro de la nostalgia malentendida y la tentación de revertir el tiempo para arreglar errores pasados, una motivación profundamente humana, incluso para un gato antropomórfico. La victoria del gato no es solo recuperar el tesoro o vengarse, es afirmar la elección que hizo en su juventud, elegir el camino incierto del honor, aunque implique el riesgo de la persecución y la miseria, sobre la riqueza fácil ofrecida por su antiguo amigo. Esta afirmación de su identidad es lo que sella su leyenda y nos prepara para verlo, más tarde, interactuando con Shrek como el héroe confiado y ligeramente exagerado que ya conocemos. La complejidad del personaje de Diego, el gato con botas, se afianza en la manera en que su carisma se utiliza tanto como escudo como arma. Su famosa pose con el sombrero y el pañuelo no es un mero adorno, es una armadura psicológica que utiliza para desarmar a sus oponentes antes de desenvainar. Esta necesidad constante de actuación refleja una inseguridad subyacente nacida de su abandono, un tema que la película aborda con una sutileza admirable para una producción animada de este calibre. El miedo a ser descubierto como un fraude, alguien que no merece el título de leyenda, es el motor que impulsa sus hazañas más arriesgadas. El viaje hacia las habichuelas mágicas no es solo una búsqueda de fortuna, es una búsqueda de la aceptación definitiva. Al principio, el gato se une a Humpty y Kitty por ambición, pero a medida que la narrativa avanza, su objetivo se transforma sutilmente. Quiere demostrarse a sí mismo que es digno de la protección y el cariño que recibió en San Ricardo, el único lugar donde fue verdaderamente amado. Esta necesidad de validación externa contrasta con la madurez que Kitty, con su pragmatismo y su propia historia de supervivencia en la calle, le exige. Kitty no se impresiona por las fanfarrias, se impresiona por la habilidad genuina y la lealtad emergente. Ella lo obliga a bajar sus defensas, revelando al Diego vulnerable debajo del gato teatral. La banda sonora y el diseño de sonido juegan un papel fundamental en la inmersión en este género de aventuras. La música no escatima en emplear guitarras flamencas y ritmos latinos que evocan inmediatamente el espíritu de la España idealizada del cine clásico de aventuras. Cuando el gato saca su estoque, el sonido del metal al rozar la vaina no es solo un efecto de sonido, es la firma de su identidad, un recordatorio auditivo de que, a pesar de su tamaño y especie, es un maestro del duelo. La traición de Humpty Dumpty, aunque esperada por la audiencia conocedora del tropo, se siente visceral porque se construye sobre una amistad genuina.
La escena del enfrentamiento final en el puente, donde el gato debe tomar la decisión de salvar a Humpty, a pesar de su maldad, o asegurar su propia gloria, es el clímax moral. El gato elige la compasión, heredada de sus enseñanzas monásticas, sobre la venganza fría. Este acto final de altruismo, arriesgando su propia reputación para intentar salvar a su antiguo amigo de sí mismo, es lo que cimenta su transformación de pícaro a verdadero héroe trágico, y finalmente a figura legendaria. Es un sacrificio que demuestra que su valentía es más que una pose. Es una cualidad intrínseca forjada en el crisol de la adversidad. La película logra pintar un retrato complejo de la ambición y la amistad a través del prisma de la fantasía, utilizando la figura del gato con botas como un conducto perfecto para explorar temas de identidad y legado. La visión que el personaje tiene de sí mismo está intrínsecamente ligada a la percepción externa. Él vive para la leyenda que ha construido. Esta necesidad de actuación constante lo convierte en un personaje trágico en potencia, ya que su fachada es tan robusta que corre el peligro de eclipsar al hombre que hay detrás, el Diego huérfano que solo quería pertenecer. El contraste entre el mundo de los cuentos de hadas y la crudeza de la vida en la calle, donde Diego se forjó, es crucial para entender su código moral. Las calles de San Ricardo le enseñaron la supervivencia, pero la ternura de la madre Imelda le inculcó el sentido de la justicia, aunque él lo aplicara de forma selectiva. Cuando se enfrenta a Humpty, no solo lucha contra un villano, sino contra una versión de sí mismo que sucumbió a la desesperación y la codicia. Humpty, con su intelecto superior pero su corazón retorcido, representa la ruta fácil hacia la grandeza, la cual el gato, en un acto de madurez forzada, rechaza. La obsesión de Humpty por las habichuelas y el oro es, en el fondo, una obsesión por restaurar un estatus perdido, un espejo oscuro de la propia búsqueda del gato de un lugar en el mundo. Kitty Pause, en su rol de catalizadora, evita que la película caiga en la simple aventura masculina. Ella no es un premio a ganar, sino una socia que iguala el campo de juego. Su sarcasmo y su habilidad para leer las intenciones del gato son su superpoder. La tensión sexual y profesional entre ellos está magistralmente tejida en las escenas de acción. Sus movimientos con la espada son un diálogo continuo. Cuando finalmente se unen, no es por rendición romántica, sino por una alianza de depredadores del mismo nivel, lo que valida la autosuficiencia de ambos. Esta relación establece un precedente importante. El gato puede permitirse la vulnerabilidad porque tiene a su lado a alguien que no necesita que él finja ser más grande de lo que es. La maestría visual en la creación de la secuencia de las habichuelas mágicas y el gigante es otro punto a destacar. El gigantesco mundo que se abre sobre las nubes, con su arquitectura de fantasía grandilocuente, sirve como el escenario definitivo para que el gato demuestre que merece su fama. Ya no se trata de pequeños hurtos o duelos en tabernas, se trata de enfrentar a un monstruo mitológico. El gato, usando su ingenio y su agilidad en lugar de fuerza bruta, reafirma su identidad como un guerrero basado en la técnica y la astucia, no en el músculo, honrando así la tradición del héroe enmascarado que siempre vence al poder bruto con la inteligencia pícara. La película, por lo tanto, funciona como una biografía épica bien ejecutada, dotando de profundidad y justificación al personaje que luego vemos interactuar con Shrek con tanta confianza. La resolución de la aventura no solo consolida la carrera del gato como aventurero independiente, sino que también prepara el terreno para su regreso al universo más amplio de Shrek, con una nueva capa de autoconocimiento. El final establece un delicado equilibrio. Ha recuperado su honor y ha forjado una conexión significativa con Kitty, pero conserva el velo de misterio y arrogancia que lo hace tan irresistiblemente entretenido. La amistad restaurada, aunque efímera y teñida de la tragedia de la elección final de Humpty, le ofrece al gato un cierre emocional respecto a su pasado. Al elegir la compasión sobre la ganancia personal en el clímax, Diego demuestra que el legado de Imelda no fue olvidado, sino integrado en su identidad de pícaro. Este arco narrativo demuestra que el éxito del spin-off radica en su capacidad para tomar un personaje secundario, esencialmente una broma recurrente, y dotarlo de una historia de origen satisfactoria que respeta su personalidad exagerada sin sacrificar el peso dramático.
La película evita la trampa de hacer que el gato abandone su carisma. Más bien, explica por qué ese carisma es necesario. Es su mecanismo de defensa y su método de supervivencia. Al final, el gato con botas no es solo un espadachín hábil, es un superviviente que ha aprendido que la verdadera valentía reside en la capacidad de redimirse y perdonar, incluso cuando el mundo le ha dado motivos para ser cínico. Esta madurez es lo que le permite, en las entregas posteriores, interactuar con Shrek y Burro con la seguridad de alguien que ya ha enfrentado y conquistado a sus demonios internos más significativos. El recuerdo de la vida en San Ricardo y la lealtad fluctuante entre Humpty y Kitty le han dado una base emocional sólida, haciendo de esta aventura un pilar fundamental en la mitología del felino más famoso del cine de animación. La conclusión de su odisea con las habichuelas mágicas deja al gato no solo enriquecido materialmente, aunque el oro y las joyas se convierten en un símbolo secundario frente a lo ganado emocionalmente, sino fundamentalmente transformado en su percepción del éxito. La búsqueda de la gloria externa, personificada por la leyenda de los cuentos, se ve confrontada con la paz interna que trae la aceptación de sus imperfecciones y su pasado. Este es el matiz más sofisticado de la película. Un antihéroe que necesita ser famoso para sentirse seguro, pero que solo encuentra la verdadera seguridad al actuar desinteresadamente. El tratamiento de la dualidad, Diego versus el gato, se resuelve de manera elegante. Diego es la base emocional, el niño abandonado, y el gato es la construcción social, el protector carismático. La película sugiere que el gato no puede existir sin Diego, pero Diego necesita el uniforme, la capa y el estoque para navegar un mundo que juzga por las apariencias. Su habilidad para modular esta identidad es lo que lo hace un espadachín tan efectivo. Es el mejor engañador porque es el mejor engañado por su propia imagen pública. Kitty Pause, al final, se establece como un faro de autenticidad. Ella nunca intenta redimir al gato, sino que simplemente acepta el paquete completo. El héroe, el pícaro y el hombre detrás de todo. Esta aceptación incondicional es el único tipo de redención que el gato realmente necesitaba. Es la validación que no vino de la multitud, sino de una igual. La despedida final, con la promesa implícita de futuras aventuras juntos, refuerza la idea de que la leyenda no tiene por qué ser una empresa solitaria, sino un camino compartido con aquellos que ven más allá del artificio. La película, en retrospectiva, no es solo la historia de cómo el gato con botas se hizo famoso, sino de cómo aprendió a merecer esa fama, trascendiendo el mero acto de robar y convirtiéndose en un defensor de su propia narrativa. La resonancia duradera de El gato con botas reside en su habilidad para humanizar a una figura inherentemente fantástica a través de sus vulnerabilidades. El personaje, inspirado en la rica tradición ibérica del pícaro, piénsese en Rinconete y Cortadillo, o en el mismísimo Zorro, ícono estadounidense que a su vez bebe de esas fuentes, encuentra su mayor desafío no en un dragón o en un gigante, sino en su propia historia. El recuerdo constante del abandono en el orfanato es el fantasma que impulsa su necesidad de ostentación. Cada floritura con el estoque, cada guiño seductor, es una afirmación de que vale la pena ser visto, de que merece un lugar en el mundo. La arquitectura emocional de la película se sostiene en el contraste entre la nobleza que predica y la criminalidad de la que se nutre. Este conflicto es magnificado por la presencia de Humpty Dumpty, quien, al ser la representación viva de un pasado compartido y un camino alternativo, ejerce una tentación casi irresistible. Humpty es el espejo oscuro que muestra lo fácil que hubiera sido para Diego renunciar a la lucha por el honor y simplemente abrazar la riqueza ilícita. Su intelecto, aunque superior en planificación, está viciado por la amargura, una amargura que el gato roza peligrosamente durante la traición inicial, la escena donde el gato debe elegir entre la lealtad al amigo que lo traicionó y el deber moral que aprendió de Imelda. Es el punto de inflexión donde el personaje se consolida como un héroe, aunque sea a regañadientes. No elige la rectitud por sermón, sino por instinto de supervivencia emocional. En el plano técnico, la animación captura la fluidez del género de capa y espada con una fidelidad asombrosa. La coreografía de las peleas no es solo acción, es diálogo mudo. La forma en que el gato utiliza su pequeño tamaño,
El equilibrio en superficies precarias y la economía de sus movimientos refuerza su identidad como un luchador que triunfa por ingenio sobre la fuerza bruta. Esto es un guiño directo a las películas de swashbuckler clásicas, donde la elegancia y la velocidad eran las verdaderas armas del héroe. La animación traduce lo absurdo de un gato parlante en algo creíblemente mortal y fascinante. Finalmente, la conclusión con Kitty Paws subraya que el gato, para ser verdaderamente una leyenda, necesita un compañero que lo vea en su totalidad. Ella es la única que navega con solvencia su teatralidad, entendiendo que el espectáculo es parte integral de su ser. Al final, la pareja se forma no sobre la base de un rescate o una conquista, sino sobre el respeto mutuo por la habilidad letal y la astucia compartida. Este entendimiento mutuo le permite al gato bajar temporalmente la guardia, otorgando al público una visión fugaz del Diego sensible, sabiendo que ese momento de quietud no comprometerá su estatus legendario en el mundo exterior. La película culmina con la certeza de que el gato con botas se ha ganado su lugar, no solo por sus hazañas, sino por haber superado la sombra de sus propios errores. La consolidación del gato como figura icónica se debe en gran medida a la meticulosa construcción de su pasado como huérfano, un tropo narrativo que añade profundidad a su hedonismo superficial. El orfanato de San Ricardo, lejos de ser un mero escenario de fondo, funciona como el crisol de su moralidad ambigua. La figura materna, Imelda, representa el ideal de la justicia que el gato intenta emular, y a la vez subvertir a través de sus actos de bandolerismo carismático. Esta tensión entre el amor recibido y la necesidad de autopreservación a través del engaño es el motor principal de su desarrollo. Él no roba solo por avaricia, roba para reafirmar su valor en un mundo que lo desechó. La dinámica con Humpty Dumpty es el reflejo más crudo de esta lucha interna. Humpty, el genio resentido que no supo canalizar su intelecto hacia un fin noble, encarna la tentación de la amargura. Su plan, sofisticado y megalómano, busca no solo riqueza, sino la validación de que su visión cínica del mundo es la correcta. La traición que orquesta es devastadora precisamente porque apela a la lealtad de Diego, el niño que una vez fue. El enfrentamiento final no es solo una lucha de espadas, es una disputa filosófica sobre si el pasado define irrevocablemente el futuro. Al salvar a Humpty del gigante, incluso a costa de su propia fama momentánea, el gato demuestra que ha elegido la senda más difícil, la redención activa sobre la venganza pasiva. Kitty Paws, en este tapiz de lealtades rotas y reconstruidas, emerge como la ancla pragmática. Ella no está interesada en la leyenda del gato, sino en la habilidad del espadachín. Su coqueteo es tan letal como su manejo del estoque, estableciendo una relación donde la confianza se gana a través de la demostración constante de competencia. A diferencia de Shrek, que acepta al gato tal como es después de un largo proceso, Kitty lo acepta desde el inicio, con todos sus defectos teatrales, porque ella misma opera bajo un código de supervivencia similar. Su presencia asegura que el gato no caiga en la autocomplacencia. Ella es el reto constante que mantiene su filo afilado. Desde la perspectiva de la animación, la película se distingue por su tratamiento de la luz y la sombra, especialmente notable en las secuencias nocturnas o en los interiores oscuros de las tabernas. Esto dota a la aventura de un tono más visceral, alejándose del brillo constante de los cuentos de hadas tradicionales. El uso de la perspectiva y el encuadre en las peleas imita la cinematografía del spaghetti western y el cine de aventuras de los años 40, donde la composición visual era tan importante como el diálogo. En esencia, El gato con botas funciona como una carta de amor al cine de aventuras clásico, empleando la comedia moderna como un vehículo para explorar arquetipos atemporales de honor, amistad y autoaceptación. El personaje se ganó su propio espacio al probar que su carisma era la superficie pulida de un núcleo sorprendentemente resiliente. La maestría con la que la película maneja el tono se extiende a la representación del gigante y el mundo de las habichuelas. Un elemento que, en manos menos hábiles, podría haberse sentido como un deus ex machina o un desvío forzado hacia la fantasía pura. Sin embargo, en este contexto, sirve como la prueba de fuego final para la leyenda. El gato, a pesar de su ego inflado, entiende que enfrentarse a un enemigo de proporciones míticas
requiere más que solo fanfarronería. Exige una sincronización perfecta con su aliada, Kitty. La secuencia en la nube es un ballet de coordinación, donde la confianza mutua, forjada a través de la desconfianza inicial y la rivalidad, se convierte en su arma más potente. El gigante mismo no es un villano en el sentido tradicional, sino una manifestación de la codicia inherente a las habichuelas mágicas. Al destruirlo y al asegurarse de que el oro regrese a donde pertenece, aunque sea temporalmente, el gato demuestra una comprensión naciente de la responsabilidad que acompaña al poder y la fama. No se trata de acumular tesoros, sino de restaurar el equilibrio, una lección que Humpty nunca logró aprender. La decisión final de compartir la recompensa con el pueblo de San Ricardo sella su redención pública. Ya no es un ladrón que roba para sí mismo, sino un protector que utiliza sus habilidades para el bien común, cumpliendo, a su manera, el juramento implícito hecho a la madre Imelda. Este cierre satisfactorio permite que el gato se una al universo Shrek posterior con una autoridad recién adquirida. Ya no es el secundario que se une al grupo por conveniencia o circunstancia. Es un aventurero consumado que ha completado su propia saga fundacional. Su arrogancia, que podría ser irritante en un personaje sin historia, se convierte en el resultado justificado de haber sobrevivido y triunfado sobre sus demonios internos y externos. La película logra que el público invierta en su ego, porque ha demostrado que, debajo del alarde, hay un corazón leal y un espadachín incorruptible, incluso si su corrupción inicial era una máscara necesaria para sobrevivir en el mundo. La aventura, en última instancia, fue un viaje hacia la autoaceptación, ambientado en el glorioso telón de fondo de la España de cuentos de hadas. El epílogo de la película, ese retorno a un estado de celebración y exageración teatral, es fundamental para entender cómo el gato con botas mantiene su estatus de leyenda viva. El aplauso del público, tanto el de San Ricardo como el espectador, es la confirmación de que su performance fue exitosa. Pero ahora el gato puede permitirse disfrutarla sin la ansiedad subyacente de ser un fraude. La complicidad con Kitty Paws es el ancla silenciosa de esta nueva fase. Su relación se define por la comprensión mutua de que la vida de un aventurero requiere cierto nivel de artificio, pero que la conexión genuina ocurre en los momentos de tregua entre las batallas. La influencia de las películas de Zorro en la puesta en escena del gato es ineludible, especialmente en cómo maneja la dualidad de su identidad. El famoso corte de la hair en la chaqueta de Humpty Dumpty al final, un eco directo de la firma del zorro, es el reconocimiento tácito de que el gato ha adoptado conscientemente el manto del defensor, aunque siga operando en los márgenes de la ley. No es simplemente un acto de venganza contra Humpty, es una declaración pública de que ha elegido el camino del héroe moral, incluso si ese camino está pavimentado con viejos errores. La película concluye afirmando que el carisma es una herramienta, no la esencia del personaje. Mientras que en el inicio de su viaje el gato usa su encanto para manipular situaciones y obtener ventajas, al final lo usa para inspirar lealtad y proteger a los inocentes. Esta sutil pero crucial inversión de propósitos es lo que justifica su propia película. DreamWorks logró lo impensable: tomar un personaje que existía puramente para el alivio cómico y dotarlo de una trayectoria épica y conmovedora, demostrando que incluso el espadachín más arrogante necesita un momento de humildad y un amigo verdadero para encontrar su verdadero lugar en el gran cuento. La leyenda, finalmente, se construye con acero, sombrero y un corazón que aprendió a redimirse. La conclusión nos deja con la imagen de un gato con botas totalmente integrado en su propia mitología, un proceso que ha requerido enfrentar no solo amenazas externas, sino las grietas en su propia fachada de bravuconería. La elección de la música y el diseño de sonido en los momentos finales refuerza esta sensación de triunfo épico y personal. La fanfarria que lo acompaña al regresar a la vida pública no es vacía. Ahora está respaldada por un historial de decisiones difíciles tomadas bajo presión, especialmente su sacrificio al salvar a Humpty de la caída final, un acto de gracia que trasciende la lógica del pícaro. Este acto de misericordia es clave, pues sitúa al gato en el espectro moral por encima de su antiguo amigo. Humpty, cegado por la riqueza y el rencor, no pudo ver más allá de su propio sufrimiento pasado
mientras que Diego, habiendo experimentado ese mismo dolor, elige romper el ciclo. Es un momento de madurez profundamente shakespeariano, donde la amistad traicionada exige una respuesta moral que va más allá de la simple justicia vengativa. El gato se convierte, por lo tanto, en el protector de su propia historia, asegurándose de que el capítulo final no sea sobre su caída, sino sobre su capacidad para elevarse por encima de sus errores. La relación con Kitty Pause se mantiene como la promesa de un futuro compartido, un puerto seguro, lejos de la soledad que a menudo alimenta la necesidad del gato de ser el centro de atención. Ella es la única que le permite ser grandilocuente, sabiendo que, si las cosas se ponen feas, su destreza igualará la suya. Esta dinámica de pareja de aventureros, donde ambos son cazadores y no presa, es un soplo de aire fresco que valida la independencia del gato sin obligarlo a renunciar a la camaradería. En última instancia, El gato con botas, 2011, se erige como una precuela ejemplar porque no solo añade color a un personaje conocido, sino que justifica su existencia en el universo de Shrek. Nos enseña que incluso el animal más astuto y vanidoso necesita confrontar su origen para poder proyectar una confianza inquebrantable hacia adelante. El gato que conocemos posteriormente, con su estoque desenvainado y su aire de estrella de cine, es el resultado directo de esta búsqueda de redención en las alturas nubladas, consolidando su figura como el arquetipo del héroe carismático que se ha ganado su leyenda a pulso, pluma y acero. La belleza del cierre reside en cómo la película permite al gato seguir siendo el gato con botas, el ser grandilocuente, el fanfarrón que exige atención, mientras le otorga la sustancia interna para respaldar cada una de sus exageraciones. Su famosa pose de listo para la batalla, con el pecho hinchado y los ojos entrecerrados, ya no es un grito desesperado por validación, sino una declaración de hecho. Soy el mejor, y he probado que lo soy. Este personaje, antaño unidimensional, ahora posee una profundidad psicológica que lo hace digno de un análisis detallado. El trauma del abandono en San Ricardo se manifiesta sutilmente en su aversión a la idea de la domesticidad o la permanencia. Su vida como forajido, aunque glamorosa, es esencialmente una huida constante de la vulnerabilidad que experimentó siendo un niño sin nombre ni hogar. Kitty Pause, al proponer una vida juntos, le ofrece una alternativa al ciclo perpetuo de la soledad y la búsqueda de oro. Ella no lo ata. Más bien, le ofrece un nido construido sobre el respeto mutuo y la adrenalina compartida, permitiéndole atesorar la comodidad sin sentir que está renunciando a su esencia aventurera. La cinematografía, al llevar al gato a través de ambientes que van desde los callejones oscuros y polvorientos de la España imaginada hasta la grandiosidad etérea del mundo sobre las nubes, subraya su capacidad de adaptación. En los callejones, se mueve como un pícaro, rápido y furtivo. En el reino del gigante, se convierte en un acróbata de proporciones épicas. Esta versatilidad visual refleja su versatilidad emocional. Puede ser el amante seductor, el espadachín despiadado o el amigo leal que arriesga todo por un ideal. El legado de esta película se siente en la forma en que redefinió los spin-offs de animación. Demostró que un personaje secundario exitoso puede sostener una narrativa completa si se le proporciona una historia de origen que sea relevante, emocionalmente resonante y fiel al espíritu cómico que lo hizo popular inicialmente. El gato con botas es, en esencia, la historia de cómo un mentiroso compulsivo aprende a contar la verdad sobre sí mismo, y lo hace con un floreo de capa y una estocada magistral, asegurando que, aunque haya encontrado paz, el espectáculo nunca termine del todo. El triunfo del gato no reside únicamente en haber vencido al gigante o en haber asegurado el tesoro, sino en el sutil rechazo a la figura del villano de cuento que Humpty representaba. Al final, el gato comprende que la verdadera maldición no es la falta de riquezas, sino la incapacidad de amar y confiar sin condiciones. Humpty, al sucumbir a su propio plan y caer en el abismo, se convierte en una advertencia viviente. La ambición desmedida, alimentada por el resentimiento, devora al individuo desde adentro. El gato observa esta autodestrucción, y en ese momento de claridad, se distancia irrevocablemente del camino cínico que su antiguo amigo eligió.
Este deslinde moral es crucial para su evolución hacia la figura que conocemos en sus posteriores encuentros. Su cinismo, antes una defensa necesaria contra la decepción, se transforma en una pátina protectora de su vulnerabilidad recién descubierta. Ahora, cuando bromea o presume, no lo hace para convencerse a sí mismo de su valía, sino para entretener a Kitty y al público que ha ganado. Es la diferencia entre la actuación por desesperación y la actuación como arte consciente. La banda sonora, que acompaña el descenso del gato y Kitty de vuelta a la civilización, se vuelve notablemente más lírica y menos frenética. Las cuerdas toman el relevo de las percusiones agresivas, sugiriendo una calma ganada a pulso. Este cambio acústico marca el fin de la turbulencia interna. El gato ya no está huyendo de su pasado, está integrándolo en su presente heroico. La sensación de que el tesoro recuperado es secundario a la confianza ganada con Kitty es palpable en el lenguaje corporal de ambos personajes al cabalgar juntos. Finalmente, la película establece un precedente para el género de spin-off. Para justificar su propia existencia, el personaje debe ganar una narrativa interna que sea tan satisfactoria como su acción externa. El gato con botas ha pasado de ser un alivio cómico bien ejecutado a ser un personaje trágico y redimido, cuyo carisma ahora está justificado por un profundo arco de autodescubrimiento. Su leyenda se consolida no por las batallas que gana, sino por las batallas contra su propia sombra que ha logrado superar. La maestría narrativa de la película se evidencia en cómo maneja el silencio y la mirada, elementos que contrastan poderosamente con el diálogo ágil y la acción constante. Hay momentos cruciales en los que el gato, solo o en compañía de Kitty, permite que su máscara se resbale. El más significativo ocurre tras la traición de Humpty, cuando el gato se queda inmóvil, con los ojos fijos en el horizonte, revelando la magnitud del dolor de la lealtad rota. En ese instante, el espectador no ve al